nacionales y mundiales. Y nos podemos atemorizar incluso, pero tenemos que entender que por encima de todo gobernante humano, en cualquiera sea la esfera, está Dios controlando el destino de la humanidad. ¿Recuerdan ustedes la conocida historia de la Torre de Babel? La Torre de Babel tiene relación con la estatua de Nabucodonosor. ¿Por qué? Ambos eventos muy probablemente ocurrieron en el mismo lugar. Decididamente es la misma zona geográfica. Y si tomamos la expresión un tanto ambigua de la llanura en tierra de Sinar, usada en Génesis capítulo 11, donde se describe la edificación de la Torre de Babel, en el sentido más amplio como una provincia de Babilonia, bien puede ser que se aplique a la planicie de Dura, también situada en la provincia de Babilonia. Es decir, tanto la estatua de Nabucodonosor como la Torre de Babel tuvieron la escena geográfica, es decir, en el mismo lugar. Una escena o un lugar donde se adoraba una divinidad que no era Dios. En aquel entonces, cuando el hombre intentó llegar hasta los cielos a partir de la Torre de Babel, deificándose a sí mismo, ahora pretende también tener participación humana con la edificación de esta estatua impresionante toda de oro, olvidando de reconocer al Dios de los cielos. El rey Nabucodonosor erige una gran estatua de oro similar a la de su sueño y decreta a todos que se adoren. El decreto implica que el que no se sujete a la voluntad del rey moriría. Los tres jóvenes hebreos, compañeros de Daniel, permanecen de pie, demostrando así su fidelidad y su lealtad a Dios. Para quienes conocen poco de las Sagradas Escrituras, aquí tenemos un ejemplo claro de estos jóvenes que adoran solamente a Dios. Ustedes recuerdan que San Juan capítulo 4 versículo 24 dice: Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Llegará el tiempo cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Es decir, Dios es espíritu. Cualquier intento de mostrar o encerrar a Dios o alguna divinidad a través de una imagen, de una estatua, no hace mérito a lo que la palabra del Señor dice. Entonces aquí vemos en Daniel capítulo número 3 que estos jóvenes no adoraron ¿a qué cosa? A una estatua. No solo porque pertenecía a un hombre, sino porque la Biblia es clara cuando dice que no hay que tener otros dioses. ¿Se acuerdan Éxodo capítulo 20? No tendrás dioses ajenos delante de mí, dice el primer mandamiento. Y el segundo mandamiento es semejante: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy tu Dios fuerte, celoso y poderoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Es decir, los tres jóvenes hebreos sabían que el mandamiento de Dios escrito en las tablas de piedra incluía no adorar a otros dioses y no inclinarse ante las imágenes. En la actualidad hay personas que veneran, que reverencian, que tienen imágenes. Esto es erróneo desde el punto de vista o desde lo que la palabra del Señor nos sugiere, nos orienta y nos dice: por más que la estatua sea de oro, es solo oro, no tiene vida en sí misma, es solo una imagen, es solo una estatua, es solo metal. Y los tres jóvenes hebreos sabían esto. Dicho sea de paso, no significa de que solo ellos tres no se arrodillaron. Probablemente había muchos otros del pueblo hebreo que no se arrodillaron tampoco. Pero debido a la jerarquía que tenían Sadrach, Mesach y Abednego, se los señala a ellos porque eran líderes reconocidos en el imperio babilónico. Entonces dice, probablemente muchos otros no se arrodillaron, pero se les señala a ellos. Ustedes van a preguntarse,
¿Por qué no está Daniel entre este grupo? ¿Dónde está Daniel? Solo se lo menciona a Sadrach, Mesach y Abednego. Muy probablemente Daniel, por sus funciones administrativas dentro del imperio, haya estado de viaje en otra zona del imperio. Y no pasó por esta prueba en ese momento. Pero después iba a haber una contraparte en el capítulo número 6, donde solo Daniel pasa una prueba también de adoración. Cuando veamos el capítulo número 6, vamos a ver que solo Daniel está pasando por una prueba donde es lanzado dentro de un foso de los leones, también por su arrojo y anegada práctica permanente de orar. Ahora sus 3 compañeros pasan una prueba sin él. Luego él pasa una prueba sin sus 3 compañeros. La lealtad a Dios ante la estatua de oro. Dice el texto en Daniel capítulo número 3, versículos 3 al 6. Se reunieron pues los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los oficiales de la provincia a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie ante ella. Entonces el pregonero anunció: se manda a vosotros, pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio y la zampoña, 6 instrumentos, recuerden ustedes, 60 codos de altura, un número que hace alusión a lo humano, y también 6 de ancho. Su altura y su anchura hace alusión a un número humano. También los 6 instrumentos, 3 de cuerda y 3 relacionados con el arpa, el salterio y la zampoña, instrumentos de vientos e instrumentos de percusión. 6 en total, 3 y 3 mencionados aquí. Es decir, que en la gematría o numerología se hace alusión a la significación mayormente humana en este sentido. Todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor levantó. El que no se postre y la adore en el acto será echado dentro del horno de fuego ardiendo. Adoración universal. El paralelo entre los 2 acontecimientos, la torre de Babel y la estatua totalmente de oro de Nabucodonosor, es asombroso. En los tiempos de Babel, toda la tierra se apiñó en la planicie para unirse en la misma planicie, no solo a sus funcionarios, sino también a todos los pueblos, naciones y lenguas, como dice Génesis capítulo 11 y Daniel capítulo número 3, para que sean una en una ceremonia sagrada de adoración, por supuesto, del paganismo. En la actualidad, adoración universal. La religión descrita en estas líneas no es el resultado de una reflexión, de una elección, ni de la expresión de fe o de una experiencia profunda. Aquí adoran por coerción, es decir, su adoración es forzada, no porque tengan una entrega plena, un conocimiento profundo. Las personas que adoraron a la estatua o que erigieron la torre de Babel tenían una experiencia espiritual de una relación con el Señor. Repito, su adoración era por coerción, es decir, por la fuerza. Se calentaba un horno de fuego y el que no adoraba era echado al horno de fuego. Es decir, su espiritualidad, entre comillas, era forzada. Se arrodillan, pero el corazón está en otro lado. Es una religión de burócratas, de ovejas, una religión de autómatas. Es decir, lo hacen por hacerlo. En la actualidad también, muchos van a la iglesia, muchos adoran en su lugar de culto, no porque estén convertidos, convencidos, sino porque simplemente lo hacen, porque les mandan, porque les fuerzan, y no porque existe un corazón realmente convertido y transformado. Vamos a considerar esto que dice en Daniel capítulo 2, versículo 7. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampoña, y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. La música en la adoración, es decir, Babilonia tiene su música. Hay una música para la adoración, como en este caso.
el papel primordial en la música, en ese contexto, es producir la ilusión de sentimientos religiosos. Los antiguos sabios, como utilizaban la música para provocar una experiencia mística. La música por mucho tiempo ha estado asociada con el uso de drogas, alcohol y éxtasis. Incluso hoy podemos ver, gracias a los medios, el efecto de la música sobre las masas. Por eso nosotros tenemos que tener un equilibrio en la adoración. Por eso la música que utilizamos, que esté en armonía, la letra, por supuesto el ritmo y justamente la armonía. Es decir, los himnos deben ser de adoración, pero deben ser al mismo tiempo himnos. No podemos tener una música que mezcle lo sagrado con lo profano. ¿Fueron alguna vez ustedes a alguna iglesia o escucharon en algún lugar, por ejemplo, música tropical con letra cristiana? ¿O fueron y escucharon alguna vez música regional tipo tango, chamamé o rock con letra cristiana? Ellos dicen, bueno, de esta manera llegamos a las personas. Pero el texto de la palabra del Señor dice que no hay que mezclar lo sagrado con lo profano. Babilonia tiene su música, y esta música que intenta manipular las emociones y los sentimientos desde la perspectiva teológica bíblica es incorrecta. No solo la melodía, la armonía y el ritmo tienen que estar en equilibrio, sino también el contenido de la letra, que no tiene que ser repetitiva, que tiene que tener un contenido teológico concreto, que tiene que tener un contenido teológico que haga alusión a las claras verdades y doctrinas de la sagrada palabra del Señor. Por eso nuestra música en la iglesia debe ser representativa de lo que Dios quiere. Ustedes saben que hay música de adoración en el cielo y nosotros debemos asemejarnos a lo que la música del cielo o la adoración a Dios o lo que encontramos en la palabra del Señor lo podamos reflejar también nosotros en nuestra iglesia. Sigue diciendo el texto de Daniel capítulo 3 versículos 18, 8 al 12. En ese momento algunos caldeos llegaron a denunciar